Mi madre me ofreció dinero para que perdonara a mi hermano por haber embarazado a mi prometida a solo 2 meses de la boda. Acepté el cheque, pero no el perdón. Preferí quedarme con el dinero y dejar que el karma hiciera el resto. Hace 3 años estaba comprometido con una mujer a la que llamaré Lila. En ese entonces, creía firmemente que ella sería la persona con quien compartiría el resto de mi vida. Llevábamos juntos casi 5 años y nuestra relación parecía sólida y llena de complicidad. Ambos éramos abogados, con vidas demandantes y agendas apretadas, pero siempre encontrábamos momentos para estar juntos y disfrutar de nuestra compañía. El año en que le propuse matrimonio se suponía que sería el más feliz de nuestras vidas. Sin embargo, todo cambió drásticamente cuando Lila perdió su trabajo de manera repentina. La despidieron después de descubrirse que había violado varias reglas internas de la empresa. No entraré en detalles específicos porque es algo muy personal, pero el despido fue brusco, frío y humillante. Quien haya convivido con un adicto al trabajo y perfeccionista entenderá lo devastador que fue para ella. Para Lila, su carrera no era solo un empleo, era parte fundamental de su identidad, su orgullo y su propósito en la vida. Perderlo de esa forma tan abrupta la dejó emocionalmente destrozada, como si le hubieran arrancado una parte de sí misma. Pasaba las noches despierta, con la mirada perdida, y durante el día apenas comía. Era doloroso verla así. A pesar del golpe, Lila se levantó rápidamente y se lanzó a buscar un nuevo puesto. Envió solicitudes a decenas de firmas y corporaciones importantes. Desafortunadamente, su experiencia era muy especializada y las oportunidades eran escasas, especialmente considerando las circunstancias de su despido. Pasaron varios meses y seguía sin conseguir nada estable, lo que aumentaba su ansiedad día tras día. Durante todo ese proceso intenté ser su mayor apoyo. Le repetía constantemente que no debía preocuparse por las finanzas. Estábamos comprometidos y consideraba mi deber cuidarla en esa etapa tan difícil. Sabiendo que tenía tendencia a obsesionarse y estresarse en exceso, la animé a relajarse, a tomarse las cosas con más calma y a no permitir que la situación la consumiera por completo. Le preparaba comidas, la llevaba a caminar y trataba de recordarle que yo estaba allí para ella. Para mi alivio, pareció seguir mi consejo. Con el tiempo libre que ahora tenía, decidió retomar un sueño que había postergado durante años: aprender paisajismo. Se inscribió en un curso local y comenzó a dedicar sus horas libres a esa nueva pasión con verdadero entusiasmo. Casualmente, mi hermano menor, Mason, asistía a la misma clase. Mason es la antítesis de mí en casi todos los aspectos. Mientras yo crecí siendo el responsable, enfocado en mis estudios y en construir una carrera sólida, él siempre fue el chico despreocupado y rebelde. Desde la escuela se dedicaba a hacer travesuras, y pronto se ganó una reputación de mujeriego que lo acompañó durante la universidad y el resto de su vida adulta. Nunca se quedaba mucho tiempo con la misma persona y rara vez se tomaba algo verdaderamente en serio. Lila había conocido a Mason al inicio de nuestra relación y estaba perfectamente al tanto de su forma de ser. Por eso, cuando empezó a asistir a la misma clase de paisajismo, pensé que era solo una coincidencia inocente. Pero mirando en retrospectiva, ese fue el preciso momento en que todo comenzó a desmoronarse. En el transcurso de solo unas pocas semanas, Lila y Mason se volvieron sorprendentemente cercanos. Al principio no le di mayor importancia. Mason se ofrecía a recogerla y llevarla a clase, lo cual parecía un gesto amable, aunque un poco inusual. Lila regresaba a casa con los ojos brillantes, contándome anécdotas divertidas de las clases o mostrándome fotos de los proyectos en los que habían trabajado juntos. Parecía más animada que en mucho tiempo. Sin embargo, pronto sus interacciones traspasaron los límites del curso. Empezaron a salir los fines de semana, visitaban museos de arte, probaban restaurantes nuevos y realizaban otras actividades que, hasta entonces, Lila y yo solíamos disfrutar juntos. Ahora las compartía con él. Con el paso del tiempo, los cambios en el comportamiento de Lila se hicieron cada vez más evidentes y dolorosos. Pasaba más y más horas con Mason, y eso empezó a erosionar nuestra relación. Incluso comenzó a cancelar nuestras noches de cita para salir con él, diciendo que solo era una salida casual. No soy de las personas que guardan silencio cuando algo les molesta. Una noche decidí confrontarla directamente. Le pregunté sin rodeos si había algo romántico o físico entre ella y Mason. Su reacción fue de sorpresa y ofensa inmediata. Negó rotundamente cualquier cosa inapropiada e insistió en que su relación era completamente platónica. Dijo que pasar tiempo con él era divertido, ligero y sin presiones, como estar con un hermano menor. Parecía genuinamente dolida de que yo pudiera siquiera sugerir algo más. Por un momento, me sentí culpable por haber dudado de ella. Pero en el fondo, sus explicaciones nunca lograron tranquilizarme del todo. Había algo en su tono,
en la forma en que evitaba mirarme a los ojos, que me generaba una inquietud constante. El punto de quiebre llegó apenas 2 meses antes de nuestra boda. Yo estaba trabajando más horas que nunca para mantener nuestras finanzas estables, ya que desde el despido de Lila cargaba solo con todos los gastos del hogar y los altos costos de la boda. Mis jornadas se habían vuelto interminables y agotadoras. Llegaba a casa exhausto, muchas veces después de medianoche. Mirando hacia atrás, esa ausencia constante probablemente les dio a Lila y Mason el espacio y la oportunidad perfecta para acercarse tanto. Una noche regresé antes de lo previsto de un viaje de negocios. Quería sorprender a Lila y pasar una velada tranquila juntos. Al estacionar frente a la casa, vi inmediatamente el auto de Mason aparcado afuera. Normalmente no le habría dado importancia, pero ya pasaban de las 9 de la noche. Aquello encendió todas mis alarmas. El corazón me latía con fuerza mientras entraba. La sala estaba vacía, aunque la televisión seguía encendida. En el suelo había latas de cerveza esparcidas por todas partes, y entre ellas, algo que me heló la sangre, la ropa interior de Lila tirada descuidadamente. En ese preciso instante supe lo que estaba a punto de descubrir. Una parte de mí quería dar media vuelta y marcharme para no sufrir más, pero la necesidad de confirmar la verdad con mis propios ojos fue más fuerte. Caminé lentamente hacia la habitación principal y allí estaban, Lila y Mason, entrelazados de la forma más íntima e inconfundible. Estaban tan absortos el uno en el otro que ni siquiera notaron mi presencia. Normalmente soy una persona calmada y controlada, pero en ese momento exploté. Aquello fue una traición de la peor categoría. Sin decir una sola palabra, entré en la habitación. Agarré a Mason por la nuca y lo separé violentamente de Lila. La expresión de sorpresa en su rostro fue casi satisfactoria, hasta que rápidamente se transformó en puro terror. No miré a Lila. Mason comenzó a balbucear disculpas desesperadas, pero sus palabras no significaban absolutamente nada para mí. Le asesté un puñetazo directo en la nariz. El crujido del hueso y la sangre que empezó a brotar me produjeron una oscura satisfacción. Lo golpeé una y otra vez, con cada golpe más fuerte que el anterior. Cuando cayó al suelo ensangrentado y suplicando que parara, finalmente dirigí mi atención hacia Lila. Ella estaba sentada en la cama, temblando violentamente y llorando sin control. La miré directamente a los ojos y le dije con una frialdad que apenas reconocí como mía que tenía: exactamente 10 minutos para salir de mi casa. Si no lo hacía, terminaría en el mismo estado sangriento que mi hermano. Lila empezó a suplicar entre sollozos, diciendo que podía explicarlo todo y rogándome que le diera una oportunidad para arreglar las cosas. Por favor, solo escúchame, repetía una y otra vez. Pero yo ya no quería escuchar ninguna excusa. Miré mi reloj y dije con voz gélida: te quedan 9 minutos. El tono de mi voz y la mirada en mis ojos debieron convencerla de que hablaba completamente en serio, porque se levantó de inmediato y comenzó a vestirse con las manos temblorosas. Mientras metía ropa apresuradamente en una maleta, las lágrimas no dejaban de correr por su rostro. Cuando terminó, arrastrando la maleta a medio llenar por las escaleras, se volvió hacia mí una última vez. Con la voz rota por el llanto me suplicó que la escuchara, que todavía me amaba y que merecía al menos una oportunidad para explicarse. Sin pronunciar una sola palabra, tomé su mano, le quité el anillo de compromiso del dedo y la empujé firmemente hacia la puerta. Intentó resistirse, pero ya no había marcha atrás. Abrí la puerta y la saqué al porche, donde continuó llorando y gritando pidiendo perdón. Cerré de un portazo sin mirar atrás. Mason seguía en el suelo, con el rostro ensangrentado. Aunque la rabia aún me consumía, no quería llegar a algo peor. Llamé a mis padres y les conté todo lo sucedido. Mi padre estaba furioso con Mason, mi madre, completamente en shock. Ambos prometieron venir de inmediato. Cuando llegaron, mi mamá, que es enfermera, se encargó de curar las heridas de Mason, que afortunadamente resultaron ser en su mayoría superficiales. Mientras tanto, mi padre me llevó al patio trasero para hablar. Mis manos todavía temblaban de pura ira contenida y sentía un nudo en el estómago que no me dejaba respirar con normalidad. Poco después, Mason salió al patio con mi madre. Tenía el rostro lleno de moretones, la nariz vendada y rastros de sangre seca en la camisa. Se disculpó diciendo que nunca había tenido la intención de que las cosas llegaran tan lejos. Pero entonces soltó la bomba, confesó que estaba enamorado de Lila. Lo miré con furia contenida mientras continuaba explicando que creía que Lila sentía lo mismo por él. Aseguró que esa había sido la primera vez que se acostaban juntos, como si eso de alguna manera mitigara la traición. Luego sacó su teléfono y me mostró los mensajes, conversaciones llenas de coqueteos, secretos y confesiones de Lila sobre lo infeliz que se sentía en nuestra relación.
Según Mason, ella lo había invitado esa noche creyendo que yo todavía estaba de viaje. Mi rabia volvió a hervir. Mi padre, que había escuchado todo en silencio, finalmente intervino y le advirtió a Mason que tenía suerte de que él no le hubiera hecho lo mismo. Pero la reacción de mi madre fue completamente distinta. Mason siempre había sido su hijo favorito, y se notaba que estaba profundamente dividida. Comenzó a decirme que, independientemente de lo que decidiera hacer con Lila, debía perdonar a mi hermano. Argumentaba que dos hermanos no debían enemistarse por una mujer y que Mason parecía realmente arrepentido. Incluso llegó a ofrecerme dinero para cubrir los gastos de la boda que se había cancelado. Cuando le dejé claro que aceptaría el cheque pero no estaba dispuesto a perdonar, retiró inmediatamente su oferta. Les dije a ambos que no estaba de humor para sermones ni consejos familiares. Lo único que quería era que se llevaran a Mason y se fueran de mi casa. No soportaba verlo ni un minuto más. Sentía que si me quedaba un segundo más, explotaría de nuevo. Mi padre entendió la situación y ayudó a Mason a subir al auto. Mi madre dudó un momento, claramente queriendo mediar, pero finalmente lo siguió. En las semanas siguientes, Lila me bombardeó con mensajes y llamadas pidiendo perdón e intentando explicarse, pero yo los ignoré por completo. Entonces, de la nada, recibí una llamada de Mason. Me informó que Lila estaba embarazada y que el bebé era suyo. Quería casarse con ella y, sorprendentemente, pedía mi bendición. No se la di. La reacción de mi madre solo empeoró las cosas. Ya venía actuando como mediadora, pero ahora veía el embarazo como una especie de intervención divina. Decía que quizás Mason y Lila siempre habían estado destinados a estar juntos. Era como si intentara justificar lo injustificable para encajar en su nueva fantasía de convertirse en abuela. Me repetía frases como «es la voluntad de Dios» y «la familia debe permanecer unida». Le advertí con total claridad que si se ponía del lado de Mason y Lila, nuestra relación como madre e hijo se terminaría para siempre. No estaba bromeando. La traición de mi hermano ya era suficientemente dolorosa, pero tener a mi propia madre defendiéndolo era algo que no podía aceptar. Mi padre intentó mantenerse neutral, pero eso solo contribuyó a mi frustración. Finalmente, mi madre le ofreció apoyo financiero a Lila con la condición de que ella y Mason se casaran. Fue implacable en su presión para que eso sucediera. Cuando descubrí que Mason y Lila realmente iban a casarse y habían empezado a enviar invitaciones a la familia, me sentí profundamente furioso y humillado. Sin más discusiones, cumplí mi palabra, corté todo contacto con mi madre y mi hermano. Sin embargo, mi madre no es de las que se rinden fácilmente. Durante semanas me llamó sin parar, dejó innumerables mensajes de voz y llegó a aparecer en mi puerta sin invitación, intentando hacerme sentir culpable con frases como «eres el único que puede salvar esta familia». Aquella presión se volvió tan asfixiante que tomé la decisión de mudarme a otra ciudad para alejarme por completo de todo. Han pasado 3 años desde aquel desastre que destruyó mi vida anterior. Me mudé a una nueva ciudad, reconstruí mi vida poco a poco, hice nuevos amigos, encontré una nueva normalidad y trabajé duro para dejar el pasado atrás. Solo mantuve un contacto mínimo y distante con mi padre. Hasta que ayer, para mi completa sorpresa, Lila apareció tocando el timbre de mi casa. Cuando abrí la puerta, apenas la reconocí. Se veía agotada, demacrada y como si hubiera envejecido varios años en poco tiempo. A su lado estaba una niña pequeña de unos 2 o 3 años que claramente heredó los rasgos afilados de Mason. No había duda alguna de quién era el padre. Después de unos segundos de silencio incómodo, le pregunté qué hacía allí. Entre lágrimas me pidió entrar porque tenía algo muy importante que discutir conmigo. Miré a la niña, que me observaba con ojos grandes e inocentes, y aunque mi primer instinto fue negarme, no quise ser grosero delante de ella. Las dejé pasar. Una vez sentadas en la sala, Lila me entregó un sobre. Era una carta escrita por mi madre, en la que decía sin rodeos que era mi responsabilidad arreglar el desastre que Mason había causado. Explicaba que Lila y la niña, llamada Jessie, estaban pasando por grandes dificultades porque Mason las había abandonado, y que como hermano de Mason y tío de la niña, debía ayudarlas. Lila entonces procedió a contarme toda la historia con voz quebrada y lágrimas constantes. Mason había sido infiel desde el comienzo de su matrimonio. Incluso después del nacimiento de Jessie, continuó teniendo aventuras de forma intermitente. Lila había intentado salvar la relación por el bien de su hija, soportando humillaciones y noches de llanto, pero hacía 3 meses Mason empacó sus cosas y desapareció sin explicación alguna, sin una nota, sin una llamada. Desde entonces, Lila se había quedado sola, sin trabajo, sin ahorros y sin un hogar estable. Vivían en una casa rentada que ya no podía pagar. Mi madre había estado ayudándolas económicamente por un tiempo,
Pero ahora se negaba a seguir haciéndolo y quería que yo me hiciera cargo de ambas. Me sentí profundamente repugnado por la situación y por lo absurdo de que esperaran que yo solucionara los errores de mi hermano. Le dije de forma directa, incluso delante de la niña, que no les debía absolutamente nada. Jessie no era mi hija, Lila ya no era mi prometida y no era mi responsabilidad reparar el caos que Mason había dejado. Aunque me daba algo de lástima ver su situación desesperada, ella había elegido ese camino sabiendo perfectamente quién era Mason. Le pedí que se fuera. Lila rompió a llorar diciendo que no tenía a dónde ir ni dinero suficiente, que lo poco que tenía lo había gastado en gasolina para llegar hasta mí. Al final, le di lo justo para llenar el tanque de gasolina y le pedí nuevamente que se marchara. Esa es, en resumen, mi historia de traición familiar, favoritismo destructivo y las consecuencias que ahora intentan cargar sobre mis hombros. Actualización 1. Quiero aclarar algunas cosas porque el comportamiento de mi madre en todo este asunto sigue pareciéndome completamente desconcertante e injusto. El hecho de que ahora intente hacerme sentir culpable para que ayude a Lila y a su hija, después de todo el daño que causaron, me parece un acto de egoísmo puro y manipulador. Entiendo que pueda sentir una obligación emocional hacia su nieta Jessie, pero de ninguna manera debería esperar que yo sea quien limpie el desastre que dejó su hijo favorito. Especialmente cuando yo fui la víctima principal de esa traición que me marcó durante años. Si mi madre quiere tener un hijo preferido, está en su derecho, pero entonces también debe asumir las consecuencias y hacerse cargo de él completamente. No puede disfrutar del favoritismo cuando todo va bien y luego intentar repartirlo cuando las cosas se complican y se vuelven incómodas. También estoy de acuerdo con varios comentarios que leí, mi padre también me falló profundamente. En lugar de brindarme el apoyo incondicional que necesitaba después de descubrir la infidelidad, adoptó una postura neutral que en realidad me dolió mucho. Aunque regañó a Mason en ese momento, nunca se puso realmente de mi lado ni defendió mi dolor. Al no confrontar el comportamiento manipulador de mi madre, terminó siendo cómplice silencioso de esa traición familiar. Planeo tener una conversación seria y directa con él pronto, porque esa neutralidad me dejó una sensación de abandono que todavía cargo. Es cierto que Mason abandonó a Lila, pero eso no traslada automáticamente la responsabilidad hacia mí. Ella tomó sus decisiones conscientes, sabiendo muy bien cómo era mi hermano. Aunque puedo sentir cierta compasión humana por su situación actual, no le debo nada. El hecho de que se presentara en mi puerta con una historia triste y una niña pequeña solo resalta su desesperación. No crea ninguna obligación moral de mi parte. No la rechacé por rencor, simplemente dejé claro que no es mi trabajo reparar lo que Mason rompió. Esa niña definitivamente no es mía. Lila y yo ya habíamos terminado nuestra relación semanas antes de que quedara embarazada, y para entonces hacía tiempo que habíamos dejado de tener intimidad. La línea de tiempo es clara y no existe ninguna posibilidad de que yo sea el padre. Además, Jessie tiene todos los rasgos físicos de Mason, su rostro anguloso, sus ojos expresivos y hasta su sonrisa traviesa. Es como ver una versión en miniatura de él cuando era niño. No necesito ninguna prueba de paternidad, el parecido es inconfundible y me produce una mezcla extraña de rabia y alivio. No tengo ningún interés en adoptar a mi sobrina. Me sorprende que algunos lectores incluso lo sugirieran. Independientemente de las dificultades financieras o emocionales que atraviese Lila, ella es la madre y la responsabilidad principal recae sobre ella. No entiendo por qué nunca buscó trabajo después de casarse ni por qué no ahorró nada durante los años de matrimonio. Mason es el padre biológico, por lo que tanto él como Lila deben asumir el cuidado de su hija. Mason no tiene otra opción más que pagar la manutención infantil correspondiente, y espero que la ley lo obligue a hacerlo. Actualización 2. Hablé con mis padres sobre todo este asunto. Ya sospechaba que mi padre le había dado mi dirección a Lila, pero necesitaba escucharlo directamente de él para confirmar mi decepción. Lo llamé y le pregunté sin rodeos por qué había compartido mi ubicación después de haberle pedido repetidamente que mantuviera mi nueva vida en privado, y qué esperaba exactamente que yo hiciera por Lila y su hija después de tantos años de distancia. Mi padre se quedó en silencio durante unos largos segundos, claramente incómodo y buscando las palabras correctas. Luego soltó un profundo suspiro y se disculpó con voz cansada. Lo siento mucho, hijo. De verdad lo siento. Hicimos todo lo que pudimos por ayudar a Lila, pero con Mason desaparecido durante tanto tiempo, nuestras posibilidades eran limitadas. Tu madre me rogó insistentemente que te diera tu dirección. Pensó que si la veías después de todo este tiempo, tal vez querrías ayudarla de alguna forma, ya que no tiene a dónde ir ni a nadie más. Sentí como la frustración y la decepción crecían dentro de mí como una ola. Le pregunté por qué demonios pensaría que yo querría ayudar a la mujer que me traicionó con mi propio hermano. Ella me destrozó la vida,
me humilló frente a todos, ¿y ahora quieres que yo sea su salvador? ¿Después de todo lo que sufrí? Mi padre dijo que entendía mi enojo y que él mismo se sentía atrapado en medio de todo. Explicó que ni él ni mi madre querían que las cosas terminaran así, pero que para ellos Lila y Jessie ya formaban parte de la familia. Creía sinceramente que yo era la única opción real que les quedaba. Me disculpó de nuevo, pero yo ya no podía escucharlo con paciencia. Le dije con firmeza que entre nosotros todo había terminado. Había confiado en que él sería diferente a mi madre, pero al final resultó ser igual, alguien dispuesto a apuñalarme por la espalda por mantener la paz familiar. ¿De verdad creían que yo olvidaría años de traición? ¿Aceptaría a Lila y a la hija de mi hermano en mi vida y empezaría a cuidarlos como si nada hubiera pasado? Fue un golpe duro y doloroso darme cuenta de que mis propios padres realmente no se preocupaban por mí como yo pensaba. Le dije sin dudar que perdiera mi número y olvidara que alguna vez existí. Como conocía mi dirección, le advertí claramente que si él o mi madre se presentaban en mi casa, llamaría inmediatamente a la policía sin pensarlo dos veces. Mi padre intentó disculparse una vez más y suplicarme que lo escuchara, pero yo ya había tomado mi decisión. No me vuelvas a llamar, le dije antes de colgar. Simplemente no lo hagas. Tú tomaste tus decisiones y yo estoy tomando las mías. Bloqueé su número de inmediato y me quedé sentado en silencio durante varios minutos, procesando la profundidad de esa traición familiar. Lo que hizo mi padre es imperdonable. No hay marcha atrás. Actualización 3. Ha pasado casi un mes desde mi última actualización. Finalmente logré localizar a Mason con la ayuda de un amigo cercano que tiene contactos en diferentes ciudades. Lila tenía razón, mi hermano ha estado viviendo con su última conquista en un pueblo cercano, actuando como si no tuviera ninguna responsabilidad, como si no existiera una hija ni un matrimonio que abandonó. No me sorprende en absoluto. Esa ha sido su forma de vivir siempre, huyendo cuando las cosas se ponen difíciles y dejando atrás el caos que crea. No puedo creer que este sea el mismo hombre que hace 3 años me miró a los ojos y me dijo, con total seriedad, que estaba enamorado de Lila. El mismo que destruyó mi vida y mi futuro con una sonrisa en la cara. Ahora, aburrido de ella y de su propia hija, simplemente se mudó con otra persona como si nada. Lila sabía perfectamente cómo era Mason, su historial de infidelidades, su falta de responsabilidad, y, aún así, decidió traicionarme con él. Por eso no siento lástima por ella. Es como si alguien te advierte que el fuego quema y tú decides tocarlo de todas formas. Tarde o temprano terminas quemado, y las consecuencias son solo tuyas. Después de averiguar su paradero, le envié la dirección a Lila por mensaje. No quería involucrarme más en su drama, pero tampoco podía quedarme completamente indiferente ante una niña inocente que no tiene culpa de tener 2 padres irresponsables. Le di un último consejo práctico y directo. Contrata a un abogado cuanto antes y presenta la demanda de divorcio y manutención infantil. Hazlo ahora, antes de que Mason vuelva a desaparecer y se evada de sus obligaciones otra vez. Lila me agradeció con voz aliviada y temblorosa. Se disculpó una vez más, como ya lo había hecho tantas veces antes, diciendo que lamentaba todo el dolor que me había causado. Pero yo ya no tenía interés en sus disculpas ni en prolongar esa conversación. Le escribí por mensaje de texto, he terminado. No vuelvas a contactarme. No aparezcas en mi puerta. Esto es lo último que hago por ti. Lo que tuvimos se acabó hace mucho tiempo. Solo quiero que dejes de perturbar mi paz para siempre. Actualización 4. Para entender esta actualización es necesario dar un poco de contexto sobre mi hermano. Mason nunca terminó realmente la universidad. Desde entonces ha sobrevivido con trabajos temporales y precarios, saltando de un empleo a otro sin compromiso. Por eso estaba tomando esa clase de paisajismo, buscaba entrar en ese sector como una salida fácil. Pero ese tipo de empleos le permiten moverse con facilidad y no quedarse atado a ningún lugar. Y sí, como muchos ya imaginaban, mi hermano se ha vuelto a mudar. Aunque la palabra más precisa es fugado. Al parecer, se enteró de que Lila planeaba demandarlo por manutención infantil y su primera reacción fue huir de la casa, donde vivía con su última novia. Eso fue lo que descubrió Lila cuando fue a buscarlo. La novia le dijo que Mason ya se había ido y que no sabía dónde estaba. Nadie sabe si es verdad o solo una excusa conveniente. Me enteré de todo esto porque Lila me escribió un correo electrónico largo y detallado, contándome lo sucedido y pidiéndome nuevamente ayuda para localizarlo. Le respondí con claridad que me había traicionado por segunda vez al ignorar mi petición clara de no contactarme más, por lo que no estaba dispuesto a ayudarla en nada. Mi padre también me decepcionó una vez más cuando apareció en mi casa junto a mi madre, a pesar de mis advertencias previas. No entraré en detalles de lo que querían, porque ya lo saben.
Les dije en la cara que no pensaba gastar ni un centavo más en Lila. Ya había perdido demasiado dinero en una boda que nunca se celebró y en sueños que se destruyeron. Mi madre, viendo que no cedía fácilmente, propuso devolverme parte de ese dinero si aceptaba hacerme cargo de Lila y mi sobrina. Le respondí que si estaba dispuesta a escribir un cheque en ese preciso momento, quizás, solo quizás, me tomaría unos minutos para considerar la idea. Ella insistió en que necesitaba garantías de que obtendría resultados concretos. Le dije que sería una apuesta arriesgada de su parte y que no prometía nada. Después de pensarlo un momento, me extendió un cheque. La cantidad no cubría ni la cuarta parte de lo que gasté en la boda, pero era mejor que nada. Les pedí que se fueran inmediatamente, recordándoles que el cheque no incluía inmunidad si volvían a aparecer en mi casa. Se marcharon bastante rápido y visiblemente incómodos. Estuve pensando durante unos segundos si realmente iba a considerar ayudar a Lila. Tras una profunda reflexión que duró varios segundos más, llegué a la conclusión de que no. Creo que tardé más tiempo en depositar el cheque que en tomar esa decisión definitiva. Afortunadamente, el cheque tenía fondos y lo deposité sin remordimientos. Le comuniqué a mi madre por teléfono que ya lo había depositado. No se lo tomó nada bien. Según ella, si había aceptado su dinero, al menos debería cumplir con lo acordado. Le recordé con calma que el cheque solo era para considerarlo, no para comprometerme a nada. Ya había pensado más de lo necesario en un asunto que realmente no me importa. Si el cheque hubiera sido más grande, quizás lo habría considerado unos segundos adicionales, pero la decisión final habría sido exactamente la misma. Mala idea de mi madre intentar negociar con un abogado que ya fue traicionado una vez. Actualización 5. Mi madre ahora me exige insistentemente que le devuelva el dinero, llamándome y dejando mensajes donde mezcla súplicas con reproches. Le respondí con firmeza que me demande si cree que tiene alguna base legal para hacerlo. No existe ningún mensaje de texto ni grabación donde yo acepte hacerme cargo de Lila a cambio del dinero. Sería un caso interesante en los tribunales, y además yo tendría motivos sólidos para una contrademanda por acoso y manipulación emocional. Por otro lado, mi hermano finalmente ha aparecido. Lila logró presentarle los papeles de la demanda. Y adivinen a quién quiere Mason como abogado para que lo represente. Buena suerte encontrando a alguien dispuesto a trabajar gratis, porque yo definitivamente no lo haré. Él no tiene dinero ni recursos, y yo no tengo ninguna intención de ayudarlo después de todo el daño que causó. Buena suerte también para Lila intentando sacar algo de Mason. Si lo que buscaba era seguridad financiera y estabilidad, al menos no debería haber elegido a un perdedor crónico como él. Las consecuencias de sus decisiones ahora son solo suyas.